psicólogo para no molestar. Esto lo dejo aquí, yo no voy a estar, si me Vale. quieres poner aquí. Muy bien. Compromiso. ¿Estás sentado aquí para rato o luego quieres ir ahí? En principio ahí se sientan los ponentes, cuando ellos orienten alguna cosa, que sí que no te dinero. Amigos, amigas, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias, ¿no? Porque empieza el puente. Estáis aquí. Es muy meritorio. La lucha frente al cambio climático necesita gente esforzada, héroes y heroínas como vosotros que sois capaces de estar aquí cuando empieza un puente, ¿no? Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que nos acompaña. Va a clausurar, pero nos acompaña desde el principio. Muchísimas gracias. Vendrá también al final, nos acompañará, perdón, que suena, teníamos para controlar cuando venía la ministra y lo tenía para que sonara, pero ahora que está aquí ya, pues entonces ya lo voy a apagar, ¿no? Ah, bueno, pero es Valvanera, perdón. Sí. Está perdida. Es que Valvanera, la directora de la Oficina Española de Cambio Climático y muy responsable de que esta cumbre sea posible, pues esforzadamente, porque va de la ceca a la meca, pues nos quería acompañar, ¿no? Entonces es que está perdida. Pero se encontrará como Se encontrará. Bueno, pues nos acompañará también Valvanera, que en algún momento, aunque sea un ratito, y está también Joaquín Nieto, el director de la Organización Internacional del Trabajo de España, y para España, es para España, bueno. Y estáis también gente súper conocida de las empresas, de entidades, o sea, muchísimas gracias a todos, ¿no? Yo muy rapidito, porque esto tenemos una hora y además hay que repartir y distribuir un poco los reconocimientos a muchísimas empresas que estáis aquí, ¿eh? Y por tanto voy a ser muy breve, y si no lo soy, la ministra que me corte, porque entonces por comentar muy rapidito, porque muchos de vosotros seguramente conocéis que es la Comunidad por el Clima, pero bueno, muy rapidito, ¿no? La comunidad, el 4 de noviembre de 2016, cuando iba a empezar la cumbre de Marrakech y entró en vigor el Acuerdo de París, en la Asociación de la Prensa de Madrid, un grupo de entidades presentamos la Comunidad por el Clima. Y la Comunidad por el Clima era, y es, ¿no?, una plataforma multiactor para implementar con ambición en España el Acuerdo de París. El año pasado emitimos más o menos 330 millones de toneladas, ¿no? Pues son muchas. Tenemos que hacer una enorme reducción
y tenemos que hacer un enorme ejercicio de cooperación, de suma, de acción a suma tus toneladas, y la pequeña empresa y el colegio profesional, todos tenemos que hacer un gran ejercicio. Y eso es un poco la Comunidad por el Clima, ¿no? Tenemos un problema común y tenemos que hacer un esfuerzo común. Esto es la Comunidad por el Clima y la empezamos en el 2016, ¿no? Y yo quería subrayar, y me parece que viene ahora Valvanera, ya nos lo ha dicho, no ha hecho Joaquín Nieto, yo quería subrayar que desde la Comunidad por el Clima, estaba contando Valvanera que la presentamos en el 2016, ¿no? Cuando empezó esto, ¿no? Y entonces yo quería subrayar y agradecer muchísimo, ¿no?, el que el Gobierno de España haya tenido el coraje, algunos dirán la falta de talento, ¿no? Pero muchas veces el coraje y el valor están muy conectados un poco a la locura, ¿no?, de organizar en tan poco tiempo esta COP. Entonces yo quería pedir, el otro día lo hice, pero lo quiero repetir ahora, ¿no?, un aplauso para la Oficina Española de Cambio Climático y para el MITECO y para el Gobierno, ¿no?, por ese ejercicio de coraje, porque a veces la gente no es consciente, pero la causa climática se hubiera agravado mucho si esta cumbre no se hubiera hecho en estas fechas. Está Trump, está la gente que hace un discurso unilateral. Esta cumbre era muy necesaria que se hiciera y yo creo que todos hemos hecho mucho esfuerzo para que salga adelante, pero quienes habéis estado en el centro del huracán sois la gente del gobierno, o sea que muchísimas gracias. Yo decía que la tarea era inmensa, más propia de héroes y heroínas que de personas normales como nosotros y nosotras, ¿no? Pero en esa tarea las empresas son imprescindibles. Y esto yo creo que hay que decirlo alto y claro. Las empresas muchas veces solo se han visto como parte del problema del cambio climático, que lo son, pero también hay que decir muy rotundamente que las empresas son imprescindibles para afrontar este desafío climático. Lo son por el número, porque en este país hay 3 millones y pico, y a lo gordo, pues no sé, estaremos igual 20.000 administraciones públicas o 100.000 entidades sociales, pero hay 3 millones y pico de empresas, ¿no? Y lo son también por otra cosa, están acostumbradas a la gestión y a obtener resultados inmediatos, a corto, y necesitamos ese talento y esa energía, ¿no? Y por eso, en la Comunidad por el Clima dijimos, bueno, pensando que la cumbre era en Chile, ¿verdad? Dijimos, bueno, vamos a lanzar una convocatoria donde invitemos a las empresas españolas, al sector privado, a que nos digan qué están haciendo, qué iniciativas innovadoras, para visibilizarlas, ¿no? Porque al final el cambio climático funciona por imitación, pero para que alguien pueda imitar, tiene que haber alguien al que imitar. Y ese alguien, el pionero, tiene que arriesgarse y enfrentarse a la realidad, vencerla. Complicado, ¿no? Y entonces buscábamos esos pioneros, lanzamos la convocatoria, se presentaron casi 200 propuestas, ¿no?, y seleccionamos 101. Y hay que decir que no lo hicimos solos, ¿no?, sino que lo hicimos con unos socios estratégicos, y leo porque no me quiero olvidar ninguno, ¿no? Y esos socios estratégicos eran Aclima, el Club de Excelencia en la Sostenibilidad, ECODE, nuestra propia fundación, Forética, Fundación Biodiversidad, el Grupo Español de Crecimiento Verde, el Red Español del Pacto Mundial, con el apoyo de la Oficina Española de Cambio Climático, ¿no? Y contamos, como aliados estratégicos, con Acciona, Bankia, Bankinter, BBVA y Iberdrola, ¿no?, que también activaron sus redes para lograr recabar lo mejor un poco de las iniciativas privadas. Se hizo esta convocatoria y bueno, seleccionamos esas 101 iniciativas, y estamos aquí. Muchísimas gracias por estar. Y entonces queríamos un poco recoger las palabras, porque Valvanera tiene la cumbre en una vida muy complicada, y por si acaso se nos tiene que ir pronto, pues entonces queríamos un poco primero un saludo. Valvanera, ¿qué tienes? Muchas gracias, Víctor.
Buenas tardes a todos. Y lo primero, gracias también a todos vosotros, a las 101 y a las 200 que se presentaron para ser partícipes, ¿no?, de estas 101 iniciativas que son un ejemplo claro de lo que estamos viviendo en esta cumbre, que es la cumbre de la acción, es la cumbre de hacer más y con más actores. ¿Y por qué tenemos que hacer más? Porque pese a la voluntad que hay de avanzar en la lucha contra el cambio climático, y lo hemos visto en la preparación de la cumbre, que Víctor nos da las gracias al Gobierno, pero es un esfuerzo coral de toda España, porque allá donde hemos dado un golpe en la puerta, todo el mundo se ha querido sumar a la iniciativa y todo el mundo ha querido aportar lo mejor de sí mismo, con lo cual ha sido una experiencia para todos, ¿verdad, ministra?, de una gratificación enorme por el apoyo que hemos recibido de la sociedad española y de todos los equipos de trabajo. Pero aún así, el año 2019 termina con más emisiones, termina siendo un año más caluroso y termina también con una mayor desigualdad, con lo cual necesitamos más actores, necesitamos más ambición. Los gobiernos solos no podemos con el reto, tenemos que liderar, tenemos que poner los marcos regulatorios, tenemos que marcar las señales en el medio y en el largo plazo, tenemos que acompañar al sector y a la sociedad para hacer ese camino hacia la descarbonización, hacia la neutralidad climática, que es el faro que nos tiene que guiar para el año 2050, pero antes del año 2050, que parece muy lejano, hay que hacer muchas cosas y esas cosas tienen que empezar a hacerse ya. Estas 101 iniciativas demuestran cómo las empresas españolas están a la cabeza del reto. Es un paso adelante que es importante darle visibilidad, porque tenemos que seguir trabajando en esa dirección y aparte es el único paso posible para el desarrollo tanto económico como social de nuestro país. Con lo cual, no demos un paso atrás, no miremos a aquellos actores que están dando algún pasito para atrás o que están retrocediendo. Yo de todas formas también quiero decir que los grandes países también se miden, ¿no?, por su gran valentía y por su visión de futuro, y eso es lo que intentamos hacer en España, es lo que llevamos trabajando en los últimos meses, poner encima de la mesa esa visión de futuro que es buena para la economía, que es buena para las empresas y que es buena para la sociedad, y no puede ser otra que integrando la variable de cambio climático en todos los aspectos que tenemos por delante. Desde el punto de vista personal es importante, como ciudadanos tenemos una gran capacidad de cambiar el mundo, de cambiar a las empresas, a los consumidores y a los gobiernos. Es un año también donde todo el mundo ha salido a la calle, especialmente la juventud, y de forma mayoritaria nos han dicho, por favor, díganos la verdad, por favor, actúen. Y esa es la labor que tenemos por delante. Recogemos el guante con muchísima ilusión, nos sentimos muy apoyados por todas las empresas que están hoy aquí presentes y las que no están, y tenemos que seguir haciendo más con mayor ambición y con mayor urgencia. Muchísimas gracias. Seguramente cuando empezamos esto no sabíamos que era tan difícil, ¿no? Pero en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que si ya era difícil la transición energética y pasar de una economía basada en los combustibles fósiles a una economía neutra en carbono, pues luego nos dimos cuenta, a base de cabezazos con la realidad. Ortega y Gasset decía, la realidad es la contravoluntad, y estamos viendo que la realidad siempre se opone, ¿no? Pues nos dimos cuenta que, en realidad, a la vez, no solo había que aprobar la transición energética, sino hacer una transición justa, ¿no? Porque si no, esos conflictos sociales, esas dificultades económicas y sociales iban a bloquear esa transición energética y ambiental, ¿no? Y si hay alguien en este país, y no solo en este país, ¿no?, que desde hace tiempo, bastante tiempo, mucho tiempo, planteó con claridad que la transición debía ser justa, este es Joaquín Nieto. Entonces, Joaquín Nieto, por favor. Muchas gracias, Víctor. Desde un organismo multilateral del Sistema de Naciones Unidas, como es la Organización Internacional del Trabajo, quiero dar las gracias efectivamente al Gobierno de España, gracias ministra, gracias directora de la Oficina de Cambio Climático, por haber organizado la cumbre aquí, y a toda la sociedad española, como muy bien ha dicho Valvanera, por hacerla posible. Claro que sí. Después de que durante muchos años el movimiento sindical, yo estaba ahí, ya desde el protocolo de Kioto,
veníamos planteando la necesidad de que la transición fuera justa. Finalmente, en el Acuerdo de París se estableció que toda la gran transformación que había que hacer para hacer frente al cambio climático tenía que ser socialmente justa. Y estableció el criterio de transición justa para los empleos, para que se considerara que los empleos tenían que también tenerse en cuenta en esa transición con criterios de trabajo decente. Y en la cumbre de Nueva York, el secretario general de Naciones Unidas, cuando lanzó la iniciativa climática por el empleo, nos mandató a la Organización Internacional del Trabajo, como organización del sistema, a llevar adelante esta agenda de transición justa por el empleo. Y efectivamente, nosotros hemos estudiado qué es lo que va a impactar sobre el empleo. Lo que ya está impactando el cambio climático, el estrés térmico, que lo llamamos, ya significa cada año la pérdida de horas de trabajo equivalentes a 80 millones de empleos. O sea, cuando quien dice que la acción para frenar el cambio climático hay que ir despacio porque eso puede destruir empleos, no responde a esta cuestión. El cambio climático ya está destruyendo el equivalente a 80 millones de empleos. Y más bien al contrario, la acción para hacer frente al cambio climático, lo que estamos llamando la transición energética, no solo puede ser justa, sino que puede ser una oportunidad extraordinaria para el empleo. Para todos los países del mundo, nosotros lo hemos estudiado, simplemente para cumplir los primeros compromisos emanados del Acuerdo de París de reducción de emisiones, se generarán 24 millones de empleos en todo el mundo. Como suponemos que estos compromisos van a incrementar la ambición, y hay 70 países que han dicho que van a incrementar su ambición, y esperemos que en la COP25 haya algunos más, estos 24 millones se nos han quedado cortos, se pueden crear muchos más. Pero es verdad también que hemos estudiado que se pueden perder 6 millones de empleos, porque la desaparición completa del carbón, del gas y del petróleo, es decir, la descarbonización de nuestras economías en todo el mundo, significan y van a tener un impacto y van a significar la desaparición o transformación de sectores, la desaparición o transformación de empresas y la desaparición o transformación de muchas profesiones. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está la clave para no dejar a nadie atrás, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas? El secreto está en cómo organizar la transición para que esta transición sea justa. Y para ello lo primero que hay que hacer es crear esos empleos, aprovechar al máximo las oportunidades, porque si se crean muchos empleos, será mucho más fácil resolver el asunto de los empleos que se pierden. Por eso es tan importante para nosotros estas 101 iniciativas de las empresas que habéis seleccionado. Por eso también queremos agradecer a la Comunidad por el Clima y a todas las empresas que están mostrando el camino. Así que, con agradecimiento, termino mi intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín, porque yo creo que en su momento el movimiento ambiental teníamos el lema de piensa global, actúa local, y decíamos un poco como desconectando las acciones del pensamiento. Ahora nos hemos dado cuenta que sí, tenemos que pensar global, tenemos que actuar local, pero también tenemos que actuar global. Y esa conexión entre organizaciones multilaterales, Naciones Unidas, lo que hacemos aquí es fundamental, ¿no? Yo decía antes que habíamos tenido unos aliados estratégicos muy importantes para que esto saliera adelante, ¿no? Y yo quiero resaltar una cosa también, ¿no? Y es que Bankia, Bankinter, BBVA, Acciona, Iberdrola, en ocasiones compiten entre sí, en bastantes ocasiones, ¿no? Pero estamos en nuevos tiempos y a mí una de las cosas que mayor satisfacción me causó es que nadie dijo, pero yo, sino en clave de cooperación. Y yo creo que esa es la clave de la suma y la cooperación en la que tenemos que estar en este software nuevo para hacer esta sociedad y esta economía nueva. Muchísimas gracias, por favor. Y busco a Cristina Sánchez, directora de la Red Española del Pacto Mundial, que les va a hacer
una pregunta enjundiosa, porque tenemos poco tiempo, porque nos desaloja Valvanera y sus huestes, nos desaloja enseguida de esta sala. Gracias, Víctor. No hemos tenido tiempo ni de pensar cómo nos sentamos, así que libertad total. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, ministra, directora de la Oficina de Cambio Climático, y es increíble ver esta sala repleta hasta arriba, es increíble. Es increíble también poder estar disfrutando de la COP, bueno, y sufriéndola un poquito, sobre todo los días previos, pero ahora ya que estamos aquí, yo creo que es una oportunidad para todos y poder poner en valor el esfuerzo que se está haciendo desde el sector privado. Y bueno, como ya Víctor ya da las gracias a estos magníficos aliados estratégicos que desde diferentes sectores están liderando, y no solamente en cambio climático, sino en otras áreas de la sostenibilidad, están liderando en España, y es un orgullo ver que tenemos empresas tan comprometidas y tan líderes, porque al fin y al cabo es un poco desde nuestra posición lo que necesitamos entidades líderes, y hacia ahí va a ir mi pregunta, la pregunta. Tenemos solamente, nada, 2-3 minutitos como mucho por empresa, dos minutos por empresa. Y bueno, yo creo que ahora el desafío ya no es tanto que nos expliquen estas 5 empresas líderes qué es lo que están haciendo para materializar, digamos, su compromiso con el clima y con la lucha contra el cambio climático, pero sobre todo yo creo que es el siguiente reto, es decir, de qué manera, y aquí va la pregunta, y con qué acciones concretas o alguna acción concreta estáis desde vuestras entidades transmitiendo este compromiso por el clima que tenéis hacia vuestras cadenas de valor, porque nosotros creemos que de esta manera vamos a llegar a ese mainstream en el compromiso con el clima. Así que tengo aquí a 5 panelistas de lujo. José Luis, el deportivo, que estás aquí a mi lado. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. La verdad es que el liderazgo de la iniciativa y el liderazgo de CODES es, yo creo que ya legendario. Así que muchas gracias por vuestro apoyo de siempre. Bueno, pues voy a empezar por lo fácil, ¿no? Lo primero es medir, ¿no? Lo siguiente es formar y después ponernos objetivos. Nosotros empezamos por lo clásico, ¿no? Empezamos a medir, empezamos a formar, empezamos a poner objetivos. Pero cuando empezamos a hacer esto nos dimos cuenta de una serie de dificultades que nos encontrábamos a la hora de hacerlo, y los objetivos que nos pusimos fueron un pelín ambiciosos, ¿no? Somos una compañía para que se hagan ustedes una idea, de 7.000 millones de facturación en 60 países, y lo que empezamos a vernos era que sin objetivos ambiciosos la máquina no se movía, ¿no? Y la máquina no se mueve si no mandas mensajes claros. Nuestro mensaje fue primero aplicarnos el cuento, y lo que nos pusimos o nos hemos puesto ha sido recién aprobados, pues yo creo que son los objetivos más exigentes en este momento declarados en SBT, en Science Based Targets, basados en la ciencia, de la reducción de un 60% de nuestras emisiones, 60% de nuestras emisiones en el año 2030, ¿no? A nuestros proveedores en nuestra cadena de valor iremos hasta el 47% de reducción en el año 2030, que nos situaría en un nivel de emisiones, pues yo creo que alrededor de unos 40 toneladas por millón de euros de revenue, que es, digamos, en nuestro sector 10 veces menos que el siguiente, ¿no? Pero no contentos con eso, desde el año 2016 somos absolutamente neutros en carbono. ¿Esto qué quiere decir? Que cada tonelada de CO2 que emite Acciona todo el mundo, todas las toneladas que no conseguimos reducir a partir de la eficiencia energética, de los programas de mejora continua, de los programas de colaboración con los proveedores y contratistas que son parte y core de nuestro propio negocio, les hemos puesto un precio y las compramos en el mercado. Esto yo creo que es una señal de que se puede. Cuando hablamos para que se hagan ustedes una idea, antes nos hablaba Víctor de las 330.000 millones de toneladas, estas toneladas son las que emite el IBEX 35. Es las mismas, ¿no? Lo que pasa es que hay 5 compañías que emiten la mitad. Lo que ocurre es que cuando te pones a trabajar sobre esto, te das cuenta de que te hace falta todavía un paso más, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta de que qué era Acciona. ¿Cómo podíamos modificar nuestro modelo de negocio? Perdón. Eso me corresponde a mí. Y termino con una señal.
Señores, señoras, tienen ustedes un estándar en este momento, que es la taxonomía de la Unión Europea. La taxonomía de la Unión Europea son los sectores que en el año 2050 podríamos considerar low carbon. Nos hemos hecho el examen. 99% de nuestro CAPEX es hoy low carbon. El 92% de nuestro cash flow, 92%, y el 70% de nuestras ventas. Espero que les sirva de inspiración, porque con ello, además, creemos que tenemos un doble dividendo con quien invierte con nosotros. Gracias. Ahora sí que voy a girar el... Lo siento. Daniel Navia, de BBVA. Muchas gracias. Voy a perder poco tiempo porque creo que me manías hacer la medición, agradeciendo a Víctor, a Leo, a María, la organización del evento y el trabajo para venir aquí. Yo me acuerdo, voy a ir a lo que me parece más concreto de lo que en BBVA y creo que en todo el sector financiero, ¿no? Hemos visto que es nuestra labor fundamental, que evidentemente es financiar. Nosotros como institución, como organización, como empresa, lógicamente vamos a hacer lo que nos corresponde en nuestro propio funcionamiento interno. Pero como cuando hemos decidido dónde realmente tenemos que jugar el papel fundamental, hemos visto que realmente lo lógico es que como bancos aspiremos a escalar con nuestros clientes y lo que nosotros estamos haciendo, ayudarles a ellos a hacerlo también y ayudarles en lo que hacemos mejor, lo que aprendemos a hacer mejor, que es la financiación. Y la verdad es que la sorpresa de este esfuerzo, lo comentábamos antes de empezar, es cuando nos hemos puesto a ellos, nos hemos dado cuenta de que no estamos solos. Lo confieso, cuando empezamos pensamos que no íbamos a encontrar tanto apoyo entre nuestros clientes y tanto ansia de financiación, de conocimiento, de asesoramiento, porque esto de verdad a las empresas más pequeñas les preocupa. Evidentemente nosotros, el IBEX y tal, pues todos tenemos nuestra política, tenemos los recursos, tenemos los equipos, el tiempo, la ambición necesaria, y lo que nos ha sorprendido muchísimo es que cuando hemos ido a hablar con esos clientes más pequeños hemos visto que ellos también la tienen. Y cuando no la tienen, quieren a alguien que les ayude a tenerla. Y eso es un poco el papel que nos hemos marcado como objetivo de mayor ambición en los próximos años. Y en ese sentido, pues estamos desarrollando muy en línea con lo que comentábamos, con la taxonomía, con la necesidad de la regulación, pero también con una cosa que me parece fundamental y que a BBVA le encaja mucho como mensaje, que es la tecnología. Vemos crecientemente que cuando aproximamos a nuestros clientes más medianos, más pequeños, hay un conjunto de tecnologías que son interesantes para ellos desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista medioambiental, donde lo que hay es una barrera de adopción que nosotros nos hemos planteado como objetivo romper. Tener productos específicos para nuestros clientes donde les asesoremos, les ayudemos a esa tecnología que ya existe y la que va a venir inmediatamente ser capaz de adoptarla. Y en eso estamos desarrollando muchas ideas y muchas líneas de financiación específicas muy vinculadas a esa doble vertiente de actuación inmediata donde las empresas ya tienen margen de tomar acciones muy concretas. 2 minutos. Sí, pues Cristina, contestando tu pregunta. En Bankinter sí incorporamos esos criterios ambientales en toda nuestra cadena de valor. Aguas arriba, desde luego, pues seleccionando a los proveedores con unos criterios de homologación que exceden los convencionales, de precio, calidad del producto, solvencia del proveedor. Dentro de esa solvencia seleccionamos esos criterios, insisto, y no solamente les exigimos, sino que también compartimos con ellos buenas experiencias en materia de gestión medioambiental. Entendemos que como entidad financiera, como gran empresa, también tenemos una responsabilidad para con nuestros grupos de interés de poderles prescribir, incluso orientar en estas cuestiones. Con respecto a la huella de carbono operacional, podemos decir que también somos neutrales en carbono, ¿de acuerdo? Pero sabemos que nuestra mayor responsabilidad para con el medio ambiente no viene de la gestión de nuestros aspectos ambientales directos, porque no somos una industria intensiva en carbono, sino que realmente radica en esas políticas de inversión y de financiación. Y en este sentido podemos decir que estamos alineando nuestras carteras de inversión y financiación con pues estas estrategias internacionales y nacionales que nos están pidiendo. Y además hemos identificado los impactos que generan esos portfolios en nuestro capital natural. No solamente lo hemos medido en términos de emisiones, sino también en términos de impactos sobre, por ejemplo, recursos hídricos o biodiversidad. Ahí entendemos que hay un tema bastante interesante por explotar y desde luego seguiremos en esa línea. Y desde luego pues también incentivando ese consumo responsable a través de líneas de financiación para la compra pues, de vehículos bajos en emisiones, hipotecas verdes, etc. Pues muy buenas tardes, gracias Víctor, gracias a Codes, gracias ministra.
y la directora de la Oficina de Cambio Climático. Pues para Bankia esto también es un reto. Como tercer banco que hablo, volveré a repetir que es verdad que tenemos un papel protagonista y debemos asumir ese protagonismo, en ese impulso, en esa ganancia de velocidad del cambio, porque creemos que es absolutamente necesario. Y desde el punto de vista interno estamos trabajando en diferentes ámbitos. Como decía Raquel, tenemos un plan de coeficiencia muy ambicioso, pero no somos grandes emisores y por lo tanto creemos que nuestro papel transformador está vía lo que financiamos, ¿no? Y no solo financiar el cambio, sino también esa transición justa que explicabais antes. Por centrarme, que habéis hablado ya de empresas, por centrarme en el papel del consumidor, de un consumidor consciente, cada vez más necesitado de que alguien le ayude a decir yo también quiero poner algo en esto, estamos poniendo el acento en el desarrollo de productos para el consumidor minorista, ¿no? Y entonces desde como decía Raquel, un préstamo específico para temas eficientes, coches, casas, climatización, hasta, por ejemplo, fondos de inversión que están teniendo en cuenta pues una inversión de impacto vinculada a los ODS, que yo creo que es muy relevante. Creo que el consumidor, el español medio, pues le suena todo esto, le nota las consecuencias de los cambios y se pregunta qué puedo hacer. Y yo creo que las entidades financieras tenemos que ponérselo muy fácil y decirle, pues tenemos esta serie de productos que son productos casi espejo de los productos convencionales, pero que tienen una tercera derivada que además, y es muy importante, ya no está reñida con lo que pasaba antes, que dices, oye, tienes un poquito menos de rentabilidad, eso ya no es así, es absolutamente al contrario, ¿no? Y yo creo que ese es un papel fundamental por parte de los bancos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo voy a cambiar un poco de tercio, ¿no? Yo trabajo en Iberdrola y nosotros lo que vemos es que estamos ante una revolución industrial. Perdimos las dos primeras revoluciones industriales, lo estudiamos, y ante esta nueva revolución industrial de las tecnologías limpias estamos inicialmente bien posicionados. Más tenemos sol, no teníamos petróleo, pero tenemos sol, y yo lo que veo es que hay una competencia internacional por aprovechar estas oportunidades. Entonces, si no lo aprovechamos nosotros, lo van a aprovechar otros. Entonces, yo creo que está bien todo lo que hacemos las empresas y los comportamientos voluntarios, además de los ciudadanos, pero yo creo que lo que transforma las empresas, lo que transforma los sectores productivos y lo que cambia el comportamiento de los ciudadanos son las políticas. Entonces yo creo que, además de los planteamientos de las empresas, necesitamos políticas, y necesitamos políticas ambiciosas, necesitamos políticas energéticas para aprovechar las oportunidades, necesitamos políticas financieras, políticas industriales para que realmente se genere el empleo del que estaba hablando Joaquín Nieto, porque si no, al final a lo mejor tenemos que importar las tecnologías, políticas de transición justas. Y yo creo que aplicando políticas y luego trabajando en alianzas, porque por eso estamos en la comunidad, porque al reto al que nos enfrentamos no lo podemos hacer solo desde las empresas, pero tampoco desde las administraciones ni las